En la sesión del día de ayer, el pastor Carlos Huenchunao estuvo compartiendo un mensaje que llevaba por título El diseño de Dios para el matrimonio. Y damos la gloria a Dios y las gracias a Dios por la palabra que fue exhortada. El día de hoy continuamos con nuestra segunda sesión de la conferencia, la cual lleva por título Una respuesta a los planteamientos del mundo. Bien. Hemos sido llamados nosotros como ministros, pastores o maestros, en realidad cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a disponernos a la voluntad de Él, conocer su palabra de tal manera que podamos compartirnos unos con otros las sagradas escrituras. Y en determinadas ocasiones u oportunidades poder sembrar en el corazón de nuestro hermano la palabra de Dios. Pero principalmente los pastores y maestros tenemos esa imperante responsabilidad de sembrar la palabra. Pero al mismo tiempo que sembramos la palabra en el corazón de nuestros hermanos, también tenemos la responsabilidad de ir gradualmente removiendo, a medida que la palabra lo hace, nosotros también de forma intencional, remover aquellos escombros que están sobre el terreno y que quieren dificultar el crecimiento de ese trigo que quiere crecer producto de haber sembrado la palabra. Predicamos y removemos los conceptos errados, los pensamientos equivocados y las ideas que en el mundo proliferan. Voy a tomar como texto de apertura el día de hoy un pasaje que es muy utilizado cuando se abre una sesión de conferencia como la que estamos llevando a cabo. Si es rápido con su Biblia, acompáñeme al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3. Ya muchos han utilizado este pasaje para abrir una sesión de conferencia y no me quiero quedar afuera. Bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Cuando el apóstol Pedro escribe, él se dirige al pueblo de Dios que ha sido disperso y que está siendo perseguido. Pedro se dirige al creyente que ha sufrido, al que sufre persecución, aquel que padece, aquel que está padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Hay evangélicos que sufren, pero no por hacer la voluntad de Dios, sufren por otras cosas. Pero Pedro se dirige a aquellos que están decididos a llevar una vida piadosa y a sufrir las consecuencias que vienen por causa de la piedad y de la santidad. Entonces, a esos cristianos, a nosotros que hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás, como dice el canto, Pedro se dirige y dice lo siguiente. Versículo 15, capítulo 3. Sino santificad al Señor en vuestros corazones. Es decir, que nuestra devoción a Dios tiene que ser interna. En nuestro corazón tenemos que amar y postrarnos ante la santidad de Cristo Jesús, el cual es Dios y es nuestro Kyrios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro amo, nuestro dueño maestro. Entonces, a Él nos postramos y miramos su santidad, le contemplamos, porque si nuestro corazón se doblega ante su santidad, entonces nuestra conducta, nuestras palabras, todo nuestro ser, nuestro comportamiento, lo que la gente ve y escucha, va a estar sujeto al Señor. Entonces, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esta frase me encanta. Y estad siempre. ¿Cuándo? Siempre. En todo tiempo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. A lo largo de la historia de la iglesia y sobre todo en tiempos modernos parece que muchas Reina Valera vienen sin esta palabra impresa, así que la voy a leer nuevamente. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cada cristiano tiene la responsabilidad de conocer la palabra de Dios, estudiar las Escrituras, de tal manera que cuando alguien del mundo le pregunte ¿por qué razón tú eres cristiano?,
¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo se llega a ser cristiano? ¿De qué se trata ser cristiano? ¿Cuál es la esperanza del cristianismo? El creyente pueda responder de forma adecuada, de forma correcta, con mansedumbre y reverencia. Con una actitud de humildad, con una actitud de santidad, poder compartir esta información a la gente que no conoce a Dios. De igual manera, todo cristiano tiene la responsabilidad no solamente de presentar defensa del Evangelio en cuanto a mensaje salvífico, sino que también tenemos la responsabilidad de conocer el Evangelio a plenitud, de tal manera que podamos aplicar las verdades del Evangelio a cada situación que se presenta delante de nosotros. De tal manera que podamos observar los principios de la palabra de Dios y en base a estos principios poder emitir un juicio correcto y adecuado acerca de los diferentes fenómenos que ocurren en la sociedad. Tenemos que tener una postura bíblica frente a todos los movimientos progresistas que hay hoy. Es muy importante. Porque como son ideologías y movimientos que proliferan, cuando un compañero suyo de trabajo o familiar le dice, oye, tú como evangélico, ¿qué piensas acerca de esto? Ahí es que este texto debería activarse en nuestra mente y nuestro corazón. Y tenemos que estar preparados para presentar defensa tanto del evangelio como de los principios y valores bíblicos. Porque esa es una excelente oportunidad para predicar el evangelio a aquel que nos pregunta qué pensamos, qué opinamos, o más bien, ¿qué dice Dios acerca del tema? Y precisamente anoche estábamos conversando en casa con el pastor Carlos y hablábamos acerca de la necesidad de conocer la palabra de Dios. De tal manera que cuando nosotros conocemos las escrituras, los pasajes bíblicos, el desarrollo bíblico y las doctrinas que nos habla la Biblia, si bien no tenemos un doctorado en ciencias políticas, podemos emitir un juicio correcto y adecuado en cuanto a la política. Aunque no tengamos un doctorado en psicología, si conocemos la palabra de Dios, podemos tratar con los asuntos del alma de las personas. Por el hecho de conocer la palabra, porque la Biblia nos provee las verdades y los principios necesarios para la vida y la piedad. Es decir, si la Biblia contiene en el libro de Génesis el comienzo del mundo y del universo, y en Apocalipsis el término de este mundo como lo conocemos y el inicio de la eternidad, entonces todo lo que necesitamos saber está entre las dos tapas de la Biblia. Entonces tenemos que conocerla y conociéndola podemos presentar defensa del mensaje salvífico y de las verdades y principios de la palabra de Dios. El día de hoy nos vamos a ocupar un poco en la apologética. Voy a presentar esta exposición desde la plataforma de la apologética, es decir, vamos a observar los que, en mi opinión personal y probablemente la suya también, son los dos movimientos progresistas de mayor proliferación o de mayor pronunciamiento el día de hoy. Voy a leer para ustedes una breve definición de cómo ellos mismos se definen y cómo la sociedad los define. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos dos movimientos o estas dos ideologías. Es un mensaje muy claro y muy sencillo, muy fácil de entender. El primer movimiento que vamos a analizar muy brevemente es el movimiento de liberación homosexual. Y el segundo movimiento o ideología que vamos a observar es el feminismo como tal. Bien, aprenderemos qué son y qué dice Dios al respecto. Tan simple como eso. Yo creo que estaba precisamente en el diseño de Dios que precisamente hoy, esta mañana, bajo estas circunstancias, y con cada uno de los que está presente el día de hoy pudiéramos tratar estos temas. Sobre todo por lo siguiente. Antes de ayer estaba leyendo las noticias por internet y me enteré de que hay una asociación de pedófilos que está solicitando que su inicial se incluya en la sigla LGBT. O sea, va a ser LGBTITTQR, etcétera, 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 P. Pedofilia. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso y cuáles son las implicaciones de que esa letra esté ahí, en esa sigla. De igual manera, leí la siguiente noticia. Escocia se convirtió en el primer país del mundo en incluir en los planes de estudio de su enseñanza básica temas vinculados a los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, según informaron autoridades del país. Es decir,
que la ideología de género como tal ya está pasando por ciencia en algunos países. Ya está pasando como materia que debe ser enseñada y aprendida. Aunque esto no es nada nuevo, lo venimos viendo hace tiempo en realidad. Entonces es necesario dar estas herramientas a la iglesia y esta información para que sepamos cómo tratar con ideologías como esta. ¿Qué es el movimiento de liberación homosexual o movimiento LGBT? Esta es una definición o una descripción que encontré en el dominio público de Internet, así que cualquier cosa usted puede buscarla y corroborarlo. Se llama LGBT al movimiento social y político que lucha contra la discriminación y la homofobia, y a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. En los últimos años, el movimiento ha incluido también otros colectivos relacionados con la sexualidad, como los que integran las personas intersexuales, queer, osos, poliamorosas, entre otras. Algunos ya se sonríen y dicen que está hablando el hermano pastor. Bueno, vamos por parte. Esta breve definición incluye algunos términos o algunos conceptos que es necesario observarlo desde la plataforma de la palabra de Dios. Y es precisamente lo que voy a hacer. Dice esta definición. Se llama LGBT al movimiento social y político. Hasta ahí es correcto, hasta ahí está bien. Que lucha contra la discriminación. Esta es una palabrita que durante este último tiempo se ha satanizado. Discriminar es malo. No se debe discriminar. Cuando verdaderamente la palabra discriminar no tiene nada de malo. Todos nosotros discriminamos a diario en diferentes áreas de nuestra vida. Usted se levanta en la mañana y usted tiene que discriminar qué pantalón se va a poner. Usted tiene que discriminar cuál chaqueta va a usar. Algunos que van más al extremo el día de hoy tuvieron que discriminar entre qué paraguas usar. ¿Cuál es el paraguas que combina más con las botitas? ¿Por qué? Porque la palabra discriminar simple y llanamente significa diferenciar y separar. Discriminar no significa condenar. Discriminar no significa condenar al infierno. No, es simplemente hacer una distinción, una separación y tomar una decisión en cuanto a aquello que se está separando y ordenando. Discriminar entonces no tiene nada de malo. Ahora, es cierto, porque entendemos a lo que se refiere acá, cuando dice que este movimiento lucha en contra de la discriminación. Sabemos lo que quiere decir. Hemos sido testigos muchas veces de muchos profesantes de la fe cristiana que cuando se refieren a personas que tienen algunas tendencias, en particular algunas ideas y algunas prácticas pecaminosas, se refieren a ellos con términos que son inadecuados para tratar con estas personas. Entonces, muchos profesantes de la fe cristiana, muchos pastores y predicadores, cuando hablan de personas que tienen estas tendencias, se refieren a ellos como enfermos mentales. Cuando una práctica pecaminosa como esta no necesariamente está relacionada con una enfermedad mental. Y se utilizan muchos términos peyorativos para referirse a estas personas. Se le dice, por ejemplo, pervertidos, y sabemos que hay perversión detrás de todo esto. Sin embargo, la forma en la cual se utilizan los términos se da para entender ¿qué cosa? Una denigración pública que se está haciendo de las personas. Y yo creo, mis amados hermanos, y tengo la convicción bíblica de que ese no es el modo en el cual el creyente debe tratar con los pecadores. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a las Escrituras y buscamos designios y buscamos pasajes para entender cómo el Señor Jesucristo trataba con los pecadores, cuál era la cosmovisión de nuestro Señor en cuanto a aquellos que llevaban una vida de perdición, nos encontramos con que el Señor Jesucristo, cuando vio a las multitudes, Él no los vio como enfermos mentales y pervertidos que debían ser condenados en ese momento al infierno. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vio las multitudes y tuvo ¿qué cosa por ellas? Tuvo compasión, porque las vio como ovejas que no tienen un pastor. Entonces una ovejita que anda sola, que anda abandonada,
Se tira al lodo, se revuelca ahí, pesca una enfermedad y muere. Porque necesita ser cuidada, necesita ser pastoreada. Entonces, esa es la visión que el Señor Jesucristo tenía de los perdidos. Cuando nos encontramos con ese episodio en el cual al Señor Jesucristo le traen una mujer que había incurrido en pecado sexual, el Señor Jesucristo salió en defensa de la vida que estaba siendo condenada, no del pecado, sino en ese caso particular de la pecadora. Derramó gracia, emitió un perdón y luego le dio dirección a la mujer y le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Aplicó un perdón, una restauración y le dio dirección de vida. Ahora vete y no peques más. Aléjate de la maldad, aléjate de la corrupción. Entonces esa es la visión que el Señor Jesucristo tenía de los pecadores y de aquellos que habían incurrido en perversidad sexual. Ya con estos simples pasajes se forma en nuestra mente un concepto más adecuado de cómo el cristiano debe tratar con los pecadores. Ahora, si le cabe alguna duda, acompáñeme a 1 de Timoteo capítulo 2. 1 a Timoteo capítulo 2. Me equivoqué, 2 a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 2, del 24 al 26. Dice así la palabra del Señor tu Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con algunos. No dice algunos, dice todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Algunos dicen: ¿y cómo Juan el Bautista? Yo soy de la escuela de Juan el Bautista. Sí, los que somos de la escuela de Cristo debiéramos ser así. Porque aquí dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que tiene que ser amable para con todos. Usted puede tener una doctrina muy correcta, pero si usted enseña esa doctrina correcta y adecuada de la forma incorrecta, las palabras que usted dice van a ser opacadas por su conducta. Y aquello que usted está intentando insertar por medio de los oídos en sus oyentes, por medio de sus ojos, usted va a bloquear el mensaje que usted mismo está predicando. Entonces este pasaje no requiere mayores explicaciones. La palabra habla por sí sola. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos que tener una actitud de misericordia, de gracia, de compasión para con los pecadores que llevan este tipo de tendencias, bueno, realmente con todos los pecadores, pero no estamos refiriendo a este tema en particular, eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos de la responsabilidad que tenemos como padres, la responsabilidad que tenemos como pastores, que tenemos como maestros, que tenemos como varones de Dios y como mujeres de Dios en medio de la sociedad en la cual el Señor nos puso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener una actitud de responsabilidad familiar y social, la cual debe estar fundamentada en el discernimiento bíblico. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos un par de versículos que son bien especiales. Ahí en 1 de Reyes capítulo 15. Para los que no sabían, hay un libro en la Biblia que se llama 1 de Reyes. El capítulo 15 dice lo siguiente. El versículo 11 y 12 nos habla de un rey llamado Asa. Y estas cualidades se presentan como características positivas de su reinado. Dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea que se presenta como una virtud el hecho de que el rey haya expulsado a aquellos que practicaban la perversidad sexual. Ahora, esto tiene un contexto particular. En tiempos antiguos a los ídolos y a los dioses falsos se les presentaba una adoración de inmoralidad. Es decir, se organizaban orgías para adorar a estos falsos dioses. Bien, a estos sacerdotes y sacerdotisas pervertidos, el rey que hizo los expulsó.
Esto nos habla de que nosotros tenemos que tener cierto grado de discernimiento y saber cuál debe ser nuestra postura en cuanto al hecho dicho de alguna manera, reprimir o contener las manifestaciones que muchas veces se dan. Nos habla de cuál debe ser nuestra postura en cuanto a las marchas que se hacen públicamente. Entonces podemos obtener muchas aplicaciones de este pasaje en particular. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Tenemos ¿qué cosa? Que perfeccionar la santidad. Yo en lo particular soy responsable por mi esposa. Yo soy responsable por lo que mi esposa ve por televisión, aunque no usamos televisión. Soy responsable de lo que mi esposa ve o a las noticias que se expone por internet, los lugares que mi esposa frecuenta y a las influencias a las cuales ella se expone. Sobre todo soy responsable por mi hija. Basado en estos principios, yo jamás enviaría a mi hija a sentarse en un salón de clases en el cual la persona que le va a enseñar tenga tendencias perversas en cuanto a lo sexual. No lo haría. Independientemente de la materia o el ramo que se le enseñe. ¿Por qué razón? Porque como usted es cristiano, como usted ama a Dios, como usted es salvo y procura someter toda su vida a las Escrituras, independientemente el ramo o materia que usted esté enseñando, si usted es maestro o profesor, tenemos uno aquí entre nosotros por lo menos, cuando usted enseña una materia, lo que usted hace es enseñar la verdad y obviamente hacerlo desde la perspectiva bíblica correcta y adecuada. Usted no hace una separación entre la verdad de la revelación general, ya sea las ciencias, con la verdad de la revelación especial, que es la palabra de Dios. Usted desde su postura cristiana, usted habla lo que tiene que hablar. De tal manera que cuando yo estuve trabajando en una oficina en Santiago, desarrollando planos de instalaciones eléctricas, yo a veces tenía que dar ciertas instrucciones a mis compañeros de trabajo de cómo desarrollar su actividad. Y yo tenía que hacerlo desde una postura cristiana. Y de alguna manera hablar de Cristo a través de lo que estaba enseñando. Así como usted no abandona su posición para hablar de cualquier tema, por ejemplo, aquel que tiene una postura política no abandona su postura para hablar de diferentes temas. No lo hace. Aquel que tiene una postura en cuanto a este movimiento de liberación homosexual tampoco va a abandonar su postura y su posición. Y va a buscar la oportunidad para sembrar en la mente de sus hijos su doctrina o sus creencias. Entonces, por eso tenemos que asumir una responsabilidad y una postura correcta en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Dice acá que este movimiento lucha en contra de la discriminación y la homofobia. Esta palabra, mis amados hermanos, en los últimos años se ha hecho famosísima. Y cuando nosotros estudiamos el tema a fondo nos damos cuenta de que efectivamente son estos movimientos los que procuran insertar esta palabra en el lenguaje cotidiano de la gente, porque de esa manera crean dos bandos y dividen al país, por lo menos vamos a hablar de nuestro país, en dos bandos, los que están a favor de la homosexualidad y los que están en contra y los que odian a los homosexuales. Ellos le han hecho creer al mundo y a la sociedad de que existen solamente estos dos bandos, los que practican y están de acuerdo y alaban estas prácticas y los que aborrecen, odian a los homosexuales y los quieren exterminar de sobre la faz de la tierra. Adivinen cuál postura nos posicionan a nosotros. Entonces este es un término que han acuñado de una manera muy sutil y con una estrategia bastante efectiva. Pero si nosotros consideramos esta palabra y vemos qué significa realmente, sabemos lo que ellos quieren decir cuando hablan de homofobia. Vamos a considerar estos dos términos. La palabra fobia significa, según la RAE, temor angustioso e incontrolable ante ciertos objetos que se sabe absurdo y que se aproxima a la obsesión. Eso es tener una fobia. Cuando usted le tiene fobia a algún bichito de esos que a veces aparecen en su casa, usted no puede soportarlo, no puede verlo. Le da un miedo y le entra una angustia. Algunas hermanas cuando ven un ratón, les da esa fobia. En una palabra, miedo. Eso es fobia. Homo es un prefijo que básicamente significa lo mismo. De tal manera que cuando hablamos de homofobia, hablamos del miedo a ¿qué cosa? A sí mismo. El otro día estaba leyendo una frase que me pareció bastante interesante.
El verdadero homofóbico es aquel que se mira en el espejo y siente un rechazo total por lo que está viendo ahí. Un rechazo, una angustia, un temor por sí mismo. Eso si vamos al tecnicismo literalmente. Dice acá esta definición. Este movimiento está a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, etcétera, 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 etcétera. Busca la equiparación y el reconocimiento de derechos. No sé qué pensará usted, cuál será su postura, pero cuando nosotros vemos esta declaración a la luz de los hechos, a la luz de lo que están haciendo, a la luz de la noticia, nos damos cuenta que esto es una reverenda falsedad. Es una mentira. Porque no está buscando la equiparación, no está buscando la igualdad, busca la exaltación y la prominencia de estas tendencias. Si ellos buscaran la equiparación, no incluirían talleres en los colegios en los cuales se insta a los niños a tener experiencias fuera de lo que es moral, ético y correcto. No lo harían si estuvieran buscando la igualdad. Si estuvieran buscando realmente la igualdad, no sé, me imagino, harían circular documentos para los padres, para que los padres instruyan a sus hijos. No intentarían encajar ciertas ideas en la mente de nuestros niños. Si buscaran verdaderamente la equiparación, en sus marchas no incluirían la abierta perversión. Todo aquello que usted estuvo cuidándose toda su vida para no ver desde que usted conoció a Cristo, todo aquello que usted ha guardado a su esposa y a sus hijos de que no vean y decirle de que ese material es pecado cuando hay algún tipo de material en internet y usted dice, eso no se debe ver, eso es pecado. Todo eso se fue al tacho de la basura cuando en las noticias aparecieron escenas de lo que se está haciendo públicamente. Porque invaden los hogares con estas imágenes. Si bien esas marchas se hacen en diferentes partes del mundo, encontraron la manera de entrar al living de nuestras casas. Si estuvieran buscando la igualdad, no alzarían banderas en los municipios. Porque alzar una bandera de un determinado país o de una ideología o de una agrupación no es buscar la igualdad. Es posesionarse como alguien que ha tomado un control y un dominio del área. Cuando alguien va y planta su bandera ahí. Entonces, definitivamente, mis amados hermanos, no se está buscando la equiparación ni la igualdad. Esa es una lucha innecesaria. Porque desde el momento en que un ser humano es concebido en el vientre, ya tiene el derecho a la vida. Ya tiene el derecho a la educación. Ya tiene el derecho al respeto. Ya tiene el derecho a escuchar el Evangelio. Ya tiene el derecho a arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo con todo su corazón. Y ya se tiene el derecho de que cuando llegue el momento, esa persona va a poder casarse con alguien. Ese derecho ya está. Los homosexuales, las lesbianas, etcétera, 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 ya tienen el derecho a casarse con quien quieran, siempre y cuando estén amparados y regidos por la ley de Dios. Porque fue Dios el que instituyó el matrimonio, no el Congreso. Por tanto, el Congreso no tiene nada que decir en cuanto a cambiar el fundamento que es el matrimonio, porque ellos no se lo inventaron, ellos no lo establecieron, así que no pueden cambiarlo. Aquel que intenta cambiar, el que intenta añadirlo o quitarle a la ley de Dios, se la va a ver con aquel que dio la ley. Lo que hacen estos movimientos no es buscar la igualdad de derechos, sino que toman el derecho de otros, los tuercen para que ellos puedan imponer su ideología sobre los demás. Porque si estos movimientos o este movimiento progresista, y esto tómeselo bien personal, si ellos respetaran sus derechos, ellos no buscarían tomar la vida de sus hijos y convertirlos en promotores de su ideología, si ellos lo respetaran a usted como padre. Si ellos nos respetaran a nosotros como pastores evangélicos, ellos no buscarían meter su ideología en nuestras iglesias. Entonces no están buscando la igualdad de derechos. Están torciendo el derecho de otras personas para imponer y suplir a sus caprichos. Si ellos respetaran el derecho de los niños, ellos no buscarían adoptarlos como parejas homosexuales, porque todo niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Ellos no respetan ese derecho. Ellos quieren satisfacer su capricho y autoconvencerse de que tienen un hijo. Entonces no respetan ni el derecho suyo como padre, ni el derecho de los niños que desean y necesitan ser
adoptados. Ellos no respetan los derechos de los empresarios y de los dueños de empresas o de negocios cuando ellos van y solicitan que le hagan un pastel que incluya a un novio y a un novio, y el dueño del local dice, ¿sabes qué? Eso va en contra de mis principios éticos, no puedo apoyarte con esto. Y los demandan. Y ganan en los juicios. No están respetando el derecho de la persona. No están respetando el derecho del dueño del negocio. Yo en lo particular trabajo de forma independiente. Soy bivocacional. Aparte del ministerio tengo un pequeño negocio. Yo trabajo con algunas empresas y desarrollo planos de arquitectura. Y si yo estoy demasiado ocupado en un proyecto, tengo que rechazar ciertos trabajos. Y eso no le da derecho a quien estoy rechazando a que me demande por rechazar trabajar con él. Pero estos movimientos sí se lo toman de esa manera. Ahora, yo sé que para todos nosotros es un poco extraño y a veces un poco chistoso todas las siglas que están incluyendo los términos o las letras que incluyen en esta sigla. Escuche lo siguiente. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla con el fin de incluir a otras comunidades, que de hecho no son comunidades, son colectivos solamente, como las personas intersexuales, queer, asexuales, dando origen a la sigla LGBTQIA, entre otras. También las comunidades de personas transexuales y transgéneros han sostenido que no corresponde fusionarlas en una sola letra, es decir, cada uno quiere su espacio ahí, escribiendo la sigla con doble T, LGBTT, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tendencia a adicionar letras para incluir nuevas comunidades ha dado lugar también a la utilización del signo más a continuación de la sigla, porque se han dado cuenta que cada quien quiere incluirse y quiere tener su lugarcito ahí. Entonces, para ahorrarse problemas, al final de la sigla ponen un signo más. Ya ese es como el signo infinito, pero ellos ponen un más. Ahora, ¿por qué le mencionaba adelante que es peligroso el hecho de que los pedófilos quieran poner la letra P ahí, en esa sigla? Porque una vez que la letra es incluida en la sigla, entonces se genera un reconocimiento social de aquella tendencia que está representada en ese lugar. De tal manera que yo sé que usted lo ha visto, afiches pegados por ahí, afiches que pasan por las redes sociales, en los cuales cuando se alaba la diversidad, entre comillas, el icono o la imagen de un varón con una mujer, un varón con un varón, una mujer con una mujer, un hombre con dos mujeres con un hombre con un animal, o una mujer con un animal, y un varón con un menor de edad. Ahora, nosotros no tenemos que asustarnos con esto. Yo le he leído varias palabras que para usted suenan muy extrañas, créame que para mí también. A pesar de que pasé harto tiempo preparando este estudio. Esto a uno no deja nunca de parecerle extraño. A veces nos asustamos porque decimos, oye, parece que algo de lo que están diciendo es verdad. Porque cuando hablan acerca de la diversidad y de estas tendencias, lo hacen con cierto grado de elocuencia y con cierto grado de lógica. Pero le voy a decir algo, amado hermano. Lo que hacen estas corrientes y estas ideologías es tomar la perversión, ver las características que cada una de ellas tiene, agruparlas, asignarles un nombre y, como les mencionaba adelante, hacerlos pasar por ciencia, cuando lo único que están haciendo es sistematizar el pecado, no es nada más que eso. Una agrupación de la perversión del corazón del hombre. Entonces usted no se sienta mal si a usted le preguntan en algún momento, oye, ¿cuál crees tú que necesita más de Cristo? ¿El transexual o el transgénero? Usted queda ahí como, bueno, no sé lo que significan esas palabras. Eres un ignorante, le van a decir. No se sienta mal. No se sienta mal por eso, porque lo único que están haciendo es sistematizar el pecado. La palabra dice que aquel que se gloríe en conocer del Señor. Por eso le mencionaba adelante, mi amado hermano, conozca la palabra, conozca las escrituras. Y desde esa postura, desde esa posición, usted va a emitir un juicio correcto, bíblico, lógico, que va a impactar el corazón de aquel que le está escuchando. Por eso nuestra responsabilidad, antes de acercarnos a estas ideologías, es empaparnos y llenarnos de la palabra de nuestro Dios. Bien, en conclusión, en cuanto a este
tema, el cristiano debe tener una actitud de misericordia y gracia para con los pecadores. Nunca se olvide de eso. No dé lugar al enemigo para que nos difame. Y como segunda conclusión, o segundo punto en la conclusión, el cristiano no debe temer a los pecadores, no les tenga miedo. Algunos les tienen rechazo, no les tenga rechazo a los pecadores, algunos les tienen asco. No les tenga asco. Nosotros estuvimos igual de perdidos que ellos antes de conocer a Cristo. El cristiano tiene que verlos con objetividad, no con prejuicios, sino con objetividad. Y el Señor Jesucristo fue bastante objetivo cuando Él nos dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahí es donde estamos, en medio de la guerra, en medio del conflicto. Ahí está la iglesia. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Seamos objetivos y no demos lugar al engaño por las artimañas del mundo. Por eso dice la palabra que hemos sido enviados como ovejas en medio de lobo. Por tanto, guardaos o cuidaos de los hombres. Nos conducimos con prudencia, con humildad, con gracia y misericordia, más con sabiduría, con inteligencia y con astucia. Así es como nos conducimos en el mundo como pueblo de Dios, como la iglesia. Bien. Ese fue el primer aspecto, el primer análisis. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es una ideología y movimiento social que comienza a surgir del siglo XVIII. Algunos pensábamos que esta es una moda que está en los últimos años. No, la verdad es que ya tiene su historia. Pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Según ellas, busca quitar poder a la figura masculina para posicionar a la mujer a un nivel de mayor reconocimiento. O sea que estas simples líneas ya nos dejan ver que la base del feminismo es una actitud de ambición. Es una actitud caprichosa, que no se preocupa en resaltar las virtudes de la mujer. Más bien se ocupa en perjudicar a aquel que consideran su enemigo. Se han olvidado de lo que dice la palabra de Dios. Esta mañana, como es habitual para mí, estaba leyendo el proverbio del día, o el capítulo del día, y dice ahí Proverbios capítulo 11, versículo 16. La mujer agraciada tendrá honra. No, pero este movimiento se ha olvidado de eso. O tal vez nunca le han prestado atención a este proverbio. Por eso no buscan resaltar las cualidades femeninas, sino que tratan de hundir a la figura masculina. Y dice Proverbios 31:30 que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, como ayer nos recordaba el pastor Carlos. De tal manera que a la luz de la palabra de Dios, este movimiento ya está condenado. Cae por su propio peso porque su base es incorrecta. Al buscar eliminar al enemigo que tiene por delante. Por eso cuando usted se junta con sus amigos y usted va a jugar un partido de fútbol, aquí ya varios se sintieron identificados, si usted quiere ganar ese partido, ¿qué hace usted? Usted se prepara. Usted empieza a regular más su alimentación. Usted empieza a salir a correr, a hacer deporte, a hacerse más hábil en la disciplina. Luego junta un buen equipo y va a la cancha. Usted no busca, usted no debiera buscar cometer faltas técnicas para vencer al enemigo, o al adversario más bien, o al equipo contrario. Usted busca perfeccionarse para vencer, usted no busca perjudicar al otro equipo. Usted quiere sobresalir con las habilidades que ha adquirido. Entonces, de por sí, la base misma de este movimiento ya está al revés. Lamentablemente. Este movimiento ha tenido algunas figuras prominentes, algunas influencias. Tengo aquí el nombre de algunas escritoras y mujeres de influencia para este movimiento.
Mary Wollstonecraft. Perdónenme si no lo pronuncié bien, y las personas que nos van a escuchar esta grabación en otros países, perdonen mi pronunciación. Soy chileno. Escritora inglesa del siglo XVIII. Escribe en el año 1792 La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este es el texto considerado, este es considerado el texto que funda el feminismo. Plantea que la diferencia entre el hombre y la mujer no es natural, sino cultural. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Movimientos progresistas. Ser hombre y ser mujer no es natural, es una construcción social. De igual manera, así como la base del feminismo ya vimos que estaba dada vuelta, aquí vemos otro aspecto que echa el fundamento de esta ideología. La base del feminismo es la negación del diseño divino. Ya vimos ayer Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó iguales y diferentes. Bien, iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a necesidad, en cuanto a complemento, pero diferentes en cuanto a roles. Bien, entonces este movimiento de por sí niega el diseño divino, le da la espalda a Dios, se olvida de su creador. Ignora y le da la espalda a la biología y a la identidad personal, de tal manera que nuestros hijos, cuando se ven frente al espejo, ellos no deberían decir soy hombre o soy mujer, deberían esperar a que la sociedad los catalogue como la sociedad quiere. Niegan entonces la identidad personal y también la identidad social, porque si efectivamente esto es así, entonces todos nosotros hemos vivido una mentira desde siempre. La cultura no define si una persona es hombre o mujer, sino por el contrario, el hecho de que Dios nos haya creado distintos y complementarios, eso es lo que da lugar a la familia, como decía delante nuestro hermano al saludar a la iglesia. De la unión de un hombre y una mujer, del matrimonio, de esta preciosa y hermosa unión, Dios genera vida, Dios genera fortaleza, Dios genera núcleos y la sociedad se conforma de familias. Si no hay diferencia entre el hombre y la mujer, no hay familia, no hay iglesia, no hay sociedad. Estamos en un caos. Entonces la sociedad no define si una persona es hombre o mujer, sino por el contrario, la diferencia y el complemento de los roles da lugar al curso de la sociedad. Bien, Flora Tristán, socialista del siglo XIX, habla de la doble exclusión de las mujeres obreras. O sea que las mujeres son discriminadas y apartadas e ignoradas por ser pobres y por ser mujeres. Dice que la mujer es la proletaria del proletariado. O sea que está la clase alta, la clase de los ricos. Los hombres trabajan para los ricos por un sueldo y las mujeres le trabajan gratis a los hombres. Bien, esa es una actitud de automarginación y es una excusa. ¿Por qué? Porque así como el corazón no regenerado de una mujer plantea ese argumento, de igual manera el corazón no regenerado de un varón podría decir, oye, yo estoy matándome por esta mujer que está todo el día en casa. Y muchos hombres lamentablemente piensan así. Yo salgo temprano en la mañana y vuelvo tarde en la noche a ganarme el pan con el sudor de mi frente y la mujer está en casa con la televisión prendida. Entonces es una excusa de automarginación. Esta mujer, Flora Tristán, es la precursora del feminismo socialista. Para que las mujeres se liberen, tiene que cambiar el sistema capitalista. Miren, entonces las bases de este movimiento son bases de movimientos izquierdistas. Entonces, este es el motivo, este debiera ser uno de los motivos por los cuales ciertos partidos políticos toman grupos en la sociedad, aparentemente se ponen del lado de estos grupos, fabrican una supuesta necesidad social y adquieren poder mediante las manifestaciones de estos grupos, brindándoles apoyo y brindándoles protagonismo. Bien, tenemos acá a la francesa Simone de Beauvoir, creo que así se pronuncia. En el 1949 escribe El segundo sexo. Es considerado el libro más completo sobre la condición o la supuesta condición de la mujer.
plantea que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. La mujer no se define por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas mujeres. Note, estas ideologías son el fundamento de lo que el día de hoy conocemos como feminismo y sus diferentes ramas. El Día de la Mujer del presente año, la expresidenta Michelle Bachelet, note esto, en el Día de la Mujer da honra y honor a un varón llamado Daniel Vega. Y todo el mundo le aplaude. Y nosotros nos preguntamos, ¡qué locura! Si el hombre hasta sus facciones faciales nos hablan, parece boxeador. Y él mismo reconoce que ni siquiera ha intervenido en su cuerpo. Y se le da honra a un varón, el mundo está para arriba, pensamos nosotros. Y claro, porque cuando las bases de una ideología son estas declaraciones, se da lugar a todo tipo de locuras. Esta autora francesa explica que el hombre es la norma y la mujer es simplemente lo otro en la sociedad. Bueno, yo creo que los responsables de este pensar en las mujeres son precisamente los varones que han decidido no someterse a la palabra de Dios. Porque cuando un varón en su matrimonio se sujeta a Efesios capítulo 5, versículo 25 y ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, esa esposa no tendría por qué sentirse denigrada, no tendría por qué sentirse lo otro en la sociedad, si su esposo constantemente está honrándola, está bendiciéndola y expresando la necesidad que tiene de ella. Cuando un hombre trata a su mujer con afabilidad, con respeto, con prudencia, con honra, como a vaso más frágil, la mujer no tendría por qué ser herida en el matrimonio, si tiene un esposo que la dignifica, así como Cristo dignifica a su iglesia. Entonces ahí todos los varones tenemos que tomar conciencia de esto. Betty Friedman, socióloga, ya esta personaje en la historia del feminismo es más moderna, nace en el 1921, muere en el 2006, escribe La mística de la feminidad. Dice que las mujeres están insatisfechas porque priorizan el cuidado de otros en vez de sus deseos. Esta es una generalización malintencionada y manipuladora. Porque ¿cómo puedo afirmar que todas las mujeres se sienten así? No se puede. Entonces son ideas o conceptos generales, malintencionados y exagerados. El ser humano, sea hombre o mujer, no vive insatisfecho porque dedica su vida a servir a otros en vez de a sí mismo. Porque precisamente aquellos que procuramos entregar nuestra vida totalmente a Cristo y a nuestro prójimo, vivimos completamente felices. Bueno, somos dos. No compartió con un amén. Aquellos que procuramos la abnegación y el servicio a otros, yo en lo particular procuro aquello, me falta mucho por alcanzar ese grado de madurez y de perfección en el Señor. Pero yo vivo plenamente feliz sabiendo que no vivo para mí mismo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como el Señor se entregó por mí, yo procuro entregarme por Él y por su novia, que es la iglesia. Bien, entonces, el corazón no regenerado, no salvado, no logra comprender la belleza y la virtud del servicio y la abnegación. No logra comprenderlo. El mundo tiene estas ideologías porque no puede pensar de otra manera, porque no conocen a aquel que se entregó por amor. Entonces ellos tampoco pueden dimensionar la virtud y lo hermoso que es entregarse por amor por otros. Este movimiento no asume las responsabilidades por sus sentimientos de insatisfacción y de inferioridad, sino que culpa a otros por sus frustraciones y sufrimientos. Entonces, esta es una característica de aquel que no conoce al Señor. Se deprime, se siente mal, se siente basura y culpa a los otros y culpa a Dios. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3, lo siguiente. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El ser humano incurre en pecado y cuando sufre las consecuencias de su pecado, culpa a su creador y culpa a su prójimo. Las dos ramas más grandes del feminismo son el feminismo liberal
que es lo que acabo de describir, que busca la igualdad, entre comillas, de derechos entre hombre y mujer, y el feminismo radical, que es la etapa de feminismo que estamos contemplando hoy, el cual el feminismo radical se desprende del feminismo liberal. Bien, entonces, el feminismo radical es el que busca eliminar el patriarcado, que en palabras sencillas significa eliminar al varón. Entonces usted escucha frases como muerte al macho, aquí en Manuel Rodríguez, alguien ahí grafiteó, compañera, hazte lesbiana, buscan eliminar al varón de su rol en la familia, de su rol en la sociedad, de su rol en el gobierno, de su rol de influencia sobre el mundo o sobre la sociedad, sobre la infancia. Aquí buscan eliminar al varón y caen en pecados terribles. ¿Por qué nosotros como cristianos debiéramos rechazar esta ideología? Rápidamente, primero, porque no glorifica a Dios. Todo lo demás son consecuencias de este hecho. Este movimiento no glorifica a Dios al buscar la realización humana al margen del plan y diseño de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Bien. Segundo, ¿por qué deberíamos rechazar esta ideología? Porque arrastra a la mujer fuera del diseño de Dios para su vida, alejándola del Evangelio. Por tanto, se aleja del perdón de sus pecados, de la madurez cristiana, de la santidad y de los frutos de una vida en Cristo. La aparta del Evangelio llevándola a una utopía, a una falsa búsqueda de la autorrealización. ¿Usted ha escuchado alguna vez a una feminista diciendo que lleva una vida plena y en abundancia? Tercero, se incurre en una serie de pecados al tratar de desligar a la mujer de sus responsabilidades. Sepárate de tu marido, divórciate, incurre en prácticas de lesbianismo, aborto libre, gratuito y seguro. Entonces, cuando se tienen estas ideologías, se incurre en una serie de pecados terribles. Cuarto, se genera violencia a pequeñas y grandes escalas, insultos, violencia física, destrozos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, esta es una ideología destructiva en todas sus dimensiones. En conclusión, mis amados hermanos, toda ideología nacida en el corazón del hombre cae por su propio peso, porque del corazón del hombre nace el adulterio, los hurtos, la fornicación, la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. No hay manera de que la mujer alcance su desarrollo, es decir, su plenitud, su gozo, su éxito y su realización en Cristo, el cual cuando redime, perdona pecados, cambia el corazón, Él adopta, y cuando el Señor Jesucristo salva, Él dignifica al salvado. Nadie puede sentirse plenamente desarrollado en la vida sino bajo los parámetros de la palabra de Dios. No se puede, porque como criaturas necesitamos a nuestro Creador para encontrar el sentido y la dirección de nuestra vida. Antonio y Anaís, necesitamos a Cristo para desarrollarnos en esta vida según su diseño para nosotros. Amados hermanos, vivimos en un mundo contaminado por ideologías. He mencionado dos, hay más y van a seguir saliendo más. Sin embargo, en medio de este mundo de ideologías, en este mundo de mentiras, en este mundo de engaño y de destrucción, nosotros vivimos aferrados y parados sobre el fundamento de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, su glorioso evangelio, permanece para siempre. Estas ideologías ellos dicen evolucionando, nosotros vemos que van en declive, pero la palabra de Dios cada vez resplandece. La palabra de Dios resplandece, da entendimiento al ignorante, salva al pecador, restaura vidas y dignifica a aquel que está hundido en el pecado. Esa es la palabra a la cual permanecemos aferrados y permaneceremos aferrados, basados en sus principios.